Hola, soy Camilo Rodríguez. Juntos daremos un recorrido por el fascinante mundo de las asociaciones simbióticas entre el filoporífera y sus microorganismos fotosintéticos. La exposición de los temas seguirá el siguiente orden. En primer lugar, se discutirá el contexto histórico de la simbiosis, así como su clasificación e importancia. En segundo lugar, se hablará acerca de los participantes de la simbiosis fotosintética, los cuales son el filoporífera y tres grupos principales de microorganismos fotosintéticos: las algas clorera, las cianobacterias y los dinoflagelados simbiodinio. Por último, se expondrá el establecimiento de la simbiosis y la transferencia de fotoasimilados. Reseña histórica. El concepto de simbiosis fue introducido por Anton de Bary en 1879 para designar las relaciones estrechas y permanentes establecidas entre organismos de diferentes especies. Hacia la segunda mitad del siglo XX, la simbiosis comenzó a tomar relevancia en la investigación de las relaciones interespecíficas en el reino animal. Uno de los primeros tópicos estudiados fue la transferencia de fotoasimilados, como se observa en una de las autorradiografías del trabajo llevado a cabo por Muscatine y Hahn, donde las algas simbiotizadas con la anémona Autopleura elegantísima de las zonas intersticiales fijan dióxido de carbono marcado con carbono 14, el cual irradia en los tejidos de la gastrodermis, epitelio externo y mesoglea, marcados como A, B, C respectivamente. Entre 1967 y 1981, Lynn Margulis propuso la teoría de la endosimbiosis serial, que explica el surgimiento de las células eucariotas como un proceso de simbiogénesis gradual, donde el ancestro de organelos como los cloroplastos y las mitocondrias fue una protobacteria y una cianobacteria respectivamente. Posteriormente, en 1994, Angela Douglas propuso una novedosa definición de simbiosis, catalogándola como aquellas interacciones que permiten el surgimiento de innovaciones metabólicas en el hospedero, con el fin de unificar criterios en torno a las bases conceptuales de la simbiosis. Sin embargo, esta definición no ha tenido gran acogida y predomina la definición de Bary, con tres subdivisiones en función del beneficio que reciben los participantes: mutualismo, comensalismo y parasitismo. En el mutualismo, los organismos que participan se ven beneficiados. De igual forma, en el comensalismo, los organismos ni se benefician ni se perjudican de la asociación, y en el parasitismo, el simbionte se beneficia a expensas del hospedero, el cual resulta perjudicado. Esta clasificación establece límites entre las interacciones que pueden tener lugar en los organismos, pero es más apropiada la visión de transición gradual entre las tres subdivisiones. Adicionalmente, en función de la posición del simbionte, los mismos se pueden clasificar en ectosimbiontes si se encuentran en la parte exterior del hospedero, endosimbiontes si se encuentran en la matriz extracelular del hospedero y endocitobiontes si se ubican en el citoplasma del hospedero. Relevancia de la simbiosis. Algunas de las implicaciones más relevantes de la simbiosis, además del origen simbiótico de la célula eucariota, es la reevaluación del concepto de individuo, complementándolo con el concepto de superorganismo o simbiosoma, en el que un conjunto de especies funcionan para mantener la unidad. Asimismo, la generación de novedades evolutivas producto de la simbiosis permite la adquisición de nuevas capacidades metabólicas como la fotosíntesis, la fijación de nitrógeno, metabolización de sulfuro y gestión de celulosa, entre otros. El filoporífera representa un clavo basal en la filogenia de los metazoos, siendo un grupo relativamente simple y con capacidad de establecer asociaciones simbióticas con gran cantidad de organismos, dentro de los que resaltan los microorganismos fotosintéticos como las algas clorera, las cianobacterias y los dinoflagelados del género Symbiodinium. Las esponjas representan el surgimiento de la multicelularidad en los metazoos, pero se diferencian de ellos en la independencia celular que exhiben. Se caracterizan por ser organismos sésiles durante el estado adulto, carecen de órganos, pero la presencia de tejidos es objeto de discusión. Sin embargo, sus células se especializan en arqueocitos, que se encargan de la producción de la mayoría de tipos celulares, como son los colenocitos, los productores de colágeno, los esclerocitos, los cuales producen las espículas, los coanocitos, que están involucrados en la generación de las corrientes de agua y en la filtración de partículas alimenticias que se encuentran en suspensión en el medio, y por último, los pinacocitos, que se encuentran formando una barrera entre el mesohilo y el ambiente externo. De manera general, todas sus células mantienen la totipotencialidad. El sistema acuífero de las esponjas se clasifica en asconoide, ciconoide y leconoide en función de la disposición de los coanocitos, según estén tapizando el espongocele, canales radiales o cámaras flageladas respectivamente. La superficie de filtración aumenta a través de los tres sistemas acuíferos, con la mayor superficie encontrada en el leuco.
El esqueleto de las esponjas está constituido por espículas calcáreas, silíceas o fibras de esponjina. La forma y composición de las espículas tiene gran importancia taxonómica. Si bien la simbiosis fotosintética es un fenómeno extendido en el filoporífera, de las 4 clases de esponjas, hexactinella, calcárea, homoscleromorfa y demospongia, estas últimas, que además es la más diversificada, es en la que se encuentra con mayor frecuencia este tipo de relaciones. Clase de hemosponjas. Esta clase de esponjas se caracteriza por presentar espículas silíceas megascleras de tipo monoaxonas o tetraxonas, que adicionalmente son monoactinas, diactinas o tetractinas según presenten 1, 2 o 4 radios. Paralelamente, las espículas micoscleras presentan amplia variación estructural. El esqueleto mineral puede ser complementado o sustituido por fibras de esponjina constituidas por proteínas halogenadas y quitina, como se sucede en el orden Beringia. La reproducción de los miembros de la clase de hemosponja puede ser de forma asexual mediante gemulación o de forma sexual en los que adaptan modos de reproducción ovíparos o vivíparos. Dentro de las clases de hemosponjas, los taxones representativos de la simbiosis son orden Beringia, orden Aprosklerida, el cual contiene el suborden de agua dulce esponjilida, que forma simbiosis con algas clorela, orden Dictyoceratida, el cual se caracteriza por poseer abundantes fibras de esponjina y carecer de espícula. Tetractinellida. Las implicaciones de la simbiosis fotosintética. Los microorganismos fotosintéticos sumados a las bacterias, que se pueden encontrar simbiotizadas en ocasiones, llegan a constituir el 40% del volumen de la esponja, con lo cual pueden tener gran impacto en la conformación estructural de la esponja. De esta forma, el establecimiento de las asociaciones simbióticas se ve favorecido por algunas características morfológicas del hospedero, e implican también el surgimiento de otras características nuevas, como son la simplicidad del plan corporal, la alta relación superficie-volumen y presencia de compuestos cromóforos que mitigan el daño de la radiación. La forma de crecimiento plana o transporte de luz a través de fibras de espículas silíceas hasta el interior de la esponja. Adicionalmente, se presentan bajas tasas de filtración debido a sistemas acuíferos con canales largos y rectos, con reducción de cantidad de poros inhalantes, que representa un compromiso evolutivo entre la cantidad de simbiontes y la capacidad de alimentación heterotrófica. El surgimiento de estructuras representa a los cianocitos y al simbiosoma. Microorganismos fotosintéticos. A continuación se describirán los microorganismos fotosintéticos que frecuentemente se asocian con las esponjas. Cianobacterias. Son los simbiontes fotosintéticos más importantes del filoporífera, pues se encuentran presentes en la gran mayoría de esponjas marinas. Además, representan el 50% de la biomasa en la asociación esponja-cianobacteria y suplen el 50% de requerimientos energéticos, así como el 80% de las reservas de carbono en las esponjas fototróficas. Se observa en la imagen a Terpios ocinota, una cianoesponja que crece sobre corales utilizando el aporte de las cianobacterias para prosperar y competir en ambientes pobres en recursos. Las cianobacterias son organismos procariotas con extensos pliegues de membrana citoplasmática donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos como la clorofila A, los carotenoides y las ficobilinas, lo cual les confiere un color verde azulado. Los géneros que se encuentran asociados con las esponjas son Aphanocaspa y Synecocystis, pertenecientes al orden Crococales, caracterizados por ser bacterias no formadoras de colonia, y Oscillatoria y Pormidium, pertenecientes al orden Oscillatoriales, caracterizados por permanecer unidas tras los procesos de división celular, formando filamentos. Las cianobacterias crococales son simbiontes generalistas, mientras que las cianobacterias oscilatoriales son simbiontes específicos, como se observa en la filogenia comparada de Disidia, que refleja los procesos coevolutivos con las cianobacterias oscilatoriales mediante la correspondencia de los patrones de ramificación. A continuación hablaremos sobre las clorelas. Son organismos eucariotas cuyo tamaño varía entre 1.1 y 1.5 micrómetros, su forma puede ser esférica o elipsoidal y adicionalmente no presentan flagelos. Pueden o no presentar una capa de mucílago que recubre la célula. Aunado a estas características, realizan la fotosíntesis mediante un único cloroplasto que, a diferencia de las cianobacterias, no poseen ficobilinas y en cambio poseen como pigmentos fotosintéticos carotenoides, clorofila A y clorofila B, que les confiere su característico color verde brillante. Se asocian al suborden Spongylidae perteneciente al orden Aposklerida.
Se desempeñan en este orden como simbiontes facultativos, por lo cual generan modelos de mixotrofía con modelos de interacción que van desde el comensalismo al mutualismo. A continuación hablaremos sobre Symbiodinium. El género Symbiodinium se destaca por sus relaciones con los cnidarios como uno de los mayores productores primarios en ecosistemas marinos costeros. Se caracteriza por poseer clorofila C, fucoxantina como pigmentos, y sus cloroplastos tienen 3 membranas productos del proceso de endosimbiosis secuencial. A diferencia de la mayoría de los dinoflagelados, los organismos del género Symbiodinium no presentan placas fecales o estas están muy delgadas. Su forma es cucoide y debido a los pigmentos que poseen son de color café o dorado. Su único cloroplasto es ramificado y curvo sin agrupaciones de tilacoides en granas como es característico en otros cloroplastos. Frecuentemente se encuentran asociados a esponjas del orden Andromeria, en especial a esponjas excavadoras del género Cliona y el orden Aploscleria género Alicron. Es posible apreciar que entre más simple sea el simbionte, se encuentra más distribuido a través del filo porífero. Ubicación de los simbiontes en el hospedero. Las cianobacterias se pueden ubicar en el mesohilo, donde participan como endosimbiontes, o en vacuolas, tanto extracelulares como intracelulares, donde frecuentemente son digeridas. Como característica particular a las cianobacterias, se puede encontrar frecuentemente en cianocitos, en donde se agrupan en grandes números al interior de una vacuola común. Las algas clorela solo se encuentran como endocitobiontes al interior de vacuolas individuales en la mayoría de las células de las esponjas, a excepción de los microescleroblastos. Las algas Symbiodinium se encuentran en grupos de a 6 o 10 células en vacuolas individuales al interior principalmente de arqueocitos o como endocitobiontes. A continuación hablaremos sobre el establecimiento y la herencia de la simbiosis en el filo porífero. Se plantean actualmente 2 hipótesis para explicar el surgimiento y herencia de la simbiosis fotosintética. Por un lado, se plantea la simbiosis como una relación ancestral mantenida por transferencia vertical, y por otro lado se plantea la continua formación de la simbiosis a partir de la adquisición de simbiontes del medio. En primer lugar, los simbiontes específicos pudieron haber surgido hacia el Cámbrico y en un principio pudieron ser simbiontes generalistas que habitaban tanto las esponjas como el ambiente circundante, y después de un proceso de coevolución, los simbiontes de las esponjas se diferenciaron genéticamente de sus ancestros de vida libre y permanecieron como simbiontes específicos. Como ilustración de la transferencia vertical, se empleó la simbiosis entre Aphanocapsa feldmani y Chondrila australiensis. En la figura 1 se observa el estadio temprano del desarrollo del huevo de C. australiensis. El huevo E no tiene inclusiones citoplasmáticas electrodensas o cianobacterias P, lo cual sí sucede en las células acompañantes denominadas Y, provenientes del progenitor. En la figura 2, mediante la formación de puentes entre las células acompañantes Y del huevo X, las células acompañantes transfieren las inclusiones citoplasmáticas electrodensas denominadas P hacia el citoplasma del huevo. Finalmente, en la figura 3, el huevo en estadio maduro presenta abundantes inclusiones citoplasmáticas electrodensas. Paralelamente, la segunda hipótesis plantea la formación continua de la simbiosis, lo cual ocurre con simbiontes facultativos e implica el establecimiento de la simbiosis nuevamente tras cada generación mediante el reclutamiento de nuevos simbiontes. Como ejemplo, se puede observar en la imagen el engolfamiento de la célula de clorela por parte de S. lacustris. En la figura 1 se puede observar cómo el collar Cl y flechas del coanocito denominado CH envuelve al alga clorela que será transportado hacia el citoplasma del mismo. Este proceso también lo pueden llevar a cabo los endopinacocitos, como se observa en la figura 2. En la figura 3 se observa la transferencia del alga clorela entre 2 células S. lacustris que se encuentran ubicadas en el citoplasma. Se observa cómo el alga C es proyectada hacia la célula aceptora RC
desde la célula donadora DC, mediante la vaginación de membrana citoplasmática de esta última. La célula aceptora recibe el alga mediante el engolfamiento de la vaginación antes mencionada. Los modelos de nutrición que se presentan en las esponjas son esponjas fototróficas. Las esponjas fototróficas son aquellas que derivan el 50% o más de los requerimientos energéticos de los fotoasimilados suministrados por cianobacterias u otros organismos fotosintéticos. Y las esponjas mixotróficas son aquellas esponjas que dependen de los sistemas acuíferos para suplir más del 50% de sus requerimientos energéticos. En cuanto a la transferencia de asimilados, tenemos varios mecanismos. En primer lugar, para el caso de las esponjas fototróficas, se plantea que se transfiere glicerol y moléculas orgánicas pequeñas de fosfatos, aparte como aporte de poder reductor. Como se observa en el esquema, en el primer óvalo se representa a una cianobacteria, en donde ocurre la fijación de carbono y su posterior transformación en glicerol 3-fosfato, que es transferido al hospedero, donde permite el mantenimiento del equilibrio redox. Posteriormente, la dihidroxiacetona fosfato es utilizada en la respiración. Otros mecanismos comprenden la ingestión de simbiontes y en algas cloreras. Ellas donan alrededor del 9 al 17% de sus fotoasimilados, que consisten en sacarosa y glucosa, que entran directamente al pool de sacarosa o glucosa del hospedero. Para finalizar, es necesario recordar que como especie no podremos relacionarnos de forma sostenible con los demás organismos hasta que no comprendamos completamente sus complejas interacciones. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido y hasta una próxima ocasión.